Entrevista con el señor Joaquín Nava Moreno en Chilpancingo, Guerrero, el 25 de mayo de 1974, PHO 2143. Señor Joaquín, ¿nos podría decir en qué lugar nació? En Huerta Vieja, municipio de Tlacotepec, de este distrito. O sea, ¿cómo se llama? Bravos. Municipio de Tlacotepec, distrito Bravos, en el estado de Guerrero. Sí. ¿Cuándo nació, señor Joaquín? El año 1893. ¿Recuerda usted el día y la fecha ¿De qué? de su nacimiento? Sí, precisamente, el 19 de marzo. ¿Cómo se llamaron sus padres? Victoriano Nava Nájera y Luciana Moreno Nava. ¿Ellos también vivían en ese mismo pueblo donde usted nació? ¿Ahí vivieron siempre? Sí, de ahí nos levantamos en armas. Sí, pero mi padre era de Tlacotepec, mi mamá de Yesla. Él era el mismo municipio, entonces. ¿Cuántos miembros integraban su familia? ¿Tenía usted más hermanos? De mis hermanos eran 10, 2 mujeres y 8 hombres. ¿Recuerda usted los nombres de ellos, de sus No. hermanos? ¿No los podría decir? Con todo el gusto. Juan Nava Moreno. ¿De mis hermanos? Sí, de sus hermanos. Juan Nava Moreno. Leví Nava Moreno. ¿Leví? Leví. Quiere decir Mateo. Ezequiel Nava Moreno. Salomé Nava Moreno. David Nava. Sofía Nava. Pablo Nava. Andrés Nava. Y Daniel es el último. ¿Qué ocupación tenían sus padres? Campesinos. Trabajaban, producían frijol, maíz y cositas del campo. ¿Los dos trabajaban en el campo? ¿Quién? ¿Su papá y su mamá o nada más su Sí, papá? no, los dos vivíamos en un pueblo muy chico. O sea, su mamá se dedicaba, aparte de trabajar en la casa, también trabajaba en el campo. Nada más. ¿Nada más ella trabajaba en la casa? ¿Ella no iba a sembrar al campo? No, porque pues con tanta familia que iba a hacer. Su familia, sus papás, ¿qué clase de tierra trabajaban? ¿La tierra que trabaja su papá era de ustedes o no era de ustedes? En aquella época eran tierras, porque de acuerdo con la ley de desamortización, entonces hubo denuncios, y de los denuncios se desprendieron ya latifundios, propietarios, ahí que era necesario ser tributario de ellos. Entonces, ¿el papá de usted era tributario? Sí. ¿Y usted recuerda de quién? De una compañía que se llamaba Yesland Company. Yesland Company. ¿Usted recuerda algo acerca de esta compañía, aparte de que su papá era tributario de ella? Por supuesto que esa compañía, nunca conocimos a ningún miembro de esa compañía, sino que solamente representantes, ¿no? ¿Y esos representantes, usted recuerda el nombre de alguno de ellos? A los representantes, sí, cómo no. ¿No los podrá decir? A uno de mal nombre le decían el Otate, que era Antonio Alarcón. A otro, Félix Alarcón, que radicaban en Yesla. En Yesla. Sí. ¿Y
¿Y ellos venían a su casa? No, iban a cobrar lo que, bueno, era poco, pero... ¿Y cuánto era lo que cobraban? Por persona cobraban algunos que tenían ganado y tenían varias cosas, les cobraban 3 pesos. ¿3 pesos mensuales? Al año. Al año. Por ganado. Por ganado y todo lo que compraban. En general. Entonces, en su casa de usted pagaban 3 pesos. 3 pesos. Y como mi papá tenía fábrica de mezcal, él pagaba 6 pesos. Por la tierra, por lo que sembraba y por la fábrica de mezcal. ¿Esa fábrica de mezcal estaba ahí mismo también? Sí, en el mismo municipio, no en el mismo pueblito. Pues, vivimos aquí, cada quien en su cerro. Entonces, ¿su papá era dueño de esa fábrica de mezcal? Sí. ¿Y producía mucho? No, poco. Campesino completamente, es decir, el trabajo era de un campesino pobre que no podía moverse, no había máquinas ni nada. Sacaban en un alambique rústico allí mismo hacían. ¿Y cómo lo vendían el mezcal? A peso la jarra. ¿A cualquier persona se la vendía? A cualquier persona. Entonces, el dinero con que se mantenían usted y sus hermanos en su casa salía de la tierra, de lo que sembraban y de la fábrica de mezcal. Lo que se sembraba, es decir, el maíz producido, frijol, garbanzo y otras cosas, eran para el abasto de la familia. Y ya los otros trabajitos eran para sostener, comprar ropita, comprar cositas. Y entonces por las dos cosas pagaban 6 pesos. Sí. ¿Qué era en especial lo que sembraban? ¿Cómo? Lo que sembraban. Maíz. ¿Maíz principalmente? Principalmente maíz. ¿Siempre sembraban eso? Siempre. No, ahí no se presta para sembrar arroz y sembrar otras cosas. Solo acá arriba ya se puede sembrar haba, trigo y todo. Ya aquí en lo fresco, en la sierra. ¿Y cómo lo sembraban? ¿Por el medio del sistema de roza? O sea, ¿quemaban? No, con yunta y todo. Bueno, también se rozaban. ¿También? Sí. ¿Y también la yunta? Sí. Por supuesto que primero un terreno susceptible de trabajarlo con la yunta, primero era lo que le decimos tlacolol, era la rosa. Y ¿El tlacolol es la rosa? Sí. Y ya entonces, ya después se le ablandaban barbechaban para que al siguiente año ya pudieran meterle la tierra. Sembrar. Don Joaquín, ¿usted fue a la escuela? Un poco. ¿Hasta qué año llegó a la escuela? En aquel tiempo, al 4º año. Hasta el 4º año. ¿A qué edad entró a la escuela? De la edad de 8 años. De 8 años. ¿Usted recuerda por qué se salió de la escuela? ¿Por qué nada más llegó hasta el 4º año? Por la revolución. Porque luego fui escribiente después ya. ¿Usted recuerda cómo se llamó su maestro o sus maestros que tuvo? ¿Cómo no? ¿Nos podría decir su nombre? Uno es don Daniel Araiza. ¿Ese fue de qué año? De 1000. Sí, de primer año. Sí, de la escuela. Sí, se fue ya del 3er año. De 3er año. Epifania Don Juan, no, y se fue del 3er año y del 4º año, pues que don Daniel Araiza, de 1º y 2º.
En la escuela, ¿qué era lo que fundamentalmente le enseñaban? Enseñaban según el grado, ¿verdad? Pero lo principal del segundo grado ya, de ahí comenzaban las lecciones de cosas que le decían en aquel tiempo. ¿Lecciones de cosas? Sí, ahora parece que historia natural y eso. ¿Y nada más le enseñaban eso? ¿No le enseñaban? No, muchas cosas. Sí, pero algo de religión, Por ahí, ¿saben? Sí. Que aunque era campo así, era campesinos, pero allí siempre fueron respetuosos con no meterse a asuntos religiosos, porque ¿qué maestro sería aquel? Si yo soy budista, aquel es maometano, el otro es un montón de religiones, y que el mismo maestro pueda enseñar todas las religiones, no podía. O sea, la escuela no enseñaba nada de religión, solamente era laica. Sí. ¿Usted qué religión tiene? Yo soy ¿O no libre. tuvo? Mis Usted ideas son libres. A todas, es decir, respeto, pero no, casi no sigo ninguno. ¿Y su familia? ¿También? Bueno, tienen, pues, en cuestiones, doctrinas así, como dijera, denominaciones, pues ellos son evangélicos. ¿Y tenían alguna participación activa su familia? ¿En qué? Dentro de la religión evangelista. O sea, nada más ir a nada más iban al escuchar los templo. sermones y eso. ¿Qué otra cosa nos podía platicar acerca de su pueblo, don Joaquín? De mi pueblo. La vida del pueblo, cómo vivían las gentes, cómo era. En aquel tiempo Sí. el asunto no era más que de trabajar en las labores, en producir maíz, frijol, garbanzo y otras cositas, calabaza y eso. Esa era la actividad primordial. Sí. ¿Y usted recuerda cómo era la autoridad antes de que empezara el movimiento de la revolución? ¿Quién era la autoridad en su pueblo? La autoridad, es decir, el nombre o la forma. Pues si nos puede decir las dos cosas. Bueno, como autoridades hubo muchas, ¿verdad? Pero la forma de esas autoridades eran de únicamente recibir órdenes de la cabecera municipal. Don Joaquín, nos decía usted acerca de la autoridad, de la forma de autoridad que había en su pueblo. ¿Nos podría seguir hablando de eso? Pues las autoridades que se sucedían, según la forma de gobernar del presidente municipal, era la de gobernar de los comisarios, porque había presidentes municipales muy malvados que tenían a los comisarios como entrenados allá. ¿Los manejaban? Sí, y no solo eso, sino que multas y hasta la cárcel iban a dar los comisarios cuando no cumplían fielmente con lo que les ordenaban de allá, que fueron orden torpe. ¿Cómo? Bueno, ¿usted recuerda el nombre de algún presidente municipal? ¿Cómo no? Estaba de aquella época el más distinguido porfiriano fue Pedro Bravo, un tal Pedro Bravo, pero hubo otros más antes. El que era muy bueno era don Serapio Castillo, y ese siempre vivía por todo el mundo. ¿Ese fue antes de don Pedro Bravo? Antes. Después vino ese Bravo y
sola cosa. O sea que la justicia se impartía, ¿en qué forma? Según como quería el presidente municipal. Ya mero como quería ya. Si era recomendado, es decir, el que iba allá a querer molestar a alguno, que iba a demandar y eso, entonces ya él traía la consigna para el comisario y tenía que hacerlo. ¿Usted recuerda si había en su pueblo policías o guardias rurales? ¿Guardias rurales? Sí. ¿Usted no conoció los guardias rurales? ¿Cómo no? Todavía aquí, pero eran de aquí de Chilpancingo. Por allá había unos que les nombraban jefes de seguridad pública, pero andaba allí con sus garrotitos, con cualquier cosita. Cualquier cosa. Sí, pero bueno, siquiera había paz, había respeto y todo eso. Aunque como los gatos con los ratones. Ajá. Pero el pueblo en general, ustedes, los campesinos, ¿estaban de acuerdo con ese tipo de justicia? Es que... ¿Estaban conformes? En partes estaba muy bien, pero en la mayor parte de las cosas era muy grave, porque al que quería, que había un rico y que quería molestar a un pobre, no se escapaba, venía aquí o lo mandaban a las filas o a las Islas Marías. ¿De leva? Sí, lo agarraban de leva, con que alguno se enamoró de una muchacha y que se la raptó. Qué esperanzas que quedara libre, lo perseguían hasta que lo pescaban. Y íbamos a las filas o a las Islas Marías. ¿Y eso lo hacían con todos los del pueblo o nomás los pobres y los ricos también? No, con los pobres, los ricos no, esos eran inmunes, eran intocables. ¿Usted recuerda algunas clases de impuestos? ¿Si hubo impuestos allí en el pueblo? ¿Cómo no? Había sus recaudadores. ¿O impuestos qué? Nos decía de los impuestos, don Joaquín. Ajá. Autoridades o individuos impuestos o impuestos. No impuestos de dinero, de contribución, sí. Había una contribución personal que era de 18 centavos y contribución de caminos que eran 6 centavos. Y en la contribución de caminos era para que uno la necesitaba uno cuando ir a trabajar. ¿Y todos pagaban esta contribución? Todo el mundo. Y era un salvoconducto que cargaba a cada ciudadano. El que iba a Morelos o a otro estado llevando sus boletas de pago, de que pagó determinado mes su contribución, era un buen ciudadano y ya pasaba muy honrado. ¿Y desde qué edad se pagaban esos impuestos? De 18 años. Desde los 18 años. ¿Nos puede hablar un poquito más de la leva? ¿Recuerda usted algunos datos más sobre la leva? Sí, no, si hasta tuve amigos, señores, que se fueron de leva y regresaron, algunos, y otros todavía quedaron. Como fue don Juan Martínez, ¿cómo se llama su tío de Franco? De Fausto, su tío. Miguel. Antonio Franco, no, es el que murió en Yesla, el que mataron ahí. No recuerdo. No recuerdo. Bueno, pero ¿cómo los levantaban? ¿Cómo se los llevaban? ¿Cómo? Se juntaban cantidades y por cuerdas, y se mandaron una cuerda de
Pero ¿les decían alguna razón para que se fueran o a fuerza o cómo? No, era que eran prisioneros, criminales, los hacían criminales los ricos. Los ricos eran los que los hacían criminales. Eso era lo malo que tuvo Porfirio Díaz, que seguridades, en dinero, en vidas, todo estaba bonito, ¿no? Que mataron a uno por ahí, que pelearon y mataron, era una cosa que admiraba porque no era rareza. Usted nos estaba diciendo hace un rato que cuando entró la revolución era cuando iba a la escuela, cuando iba en cuarto año. ¿Por qué entró a la revolución? ¿Por qué? Porque en primer lugar teníamos un destacamento muy cerca allí y nosotros jovencillos allí, ya de 17 años por ahí así, y entonces venían y nos, ¿dónde están los salgadistas? Alzando los no zapatistas, porque aquí éramos salgadistas, era el jefe supremo de Guerrero y el jefe supremo de Guerrero era el general Jesús H. Salgado. Entonces decían salgadistas. Salgadistas. ¿Dónde están los salgadistas? Y levantando los zarapes, como ahora estamos durmiendo aquí, venían aquí al corredor y levantaban con los rifles aquí. Y tanto, pues nos daba coraje. De la noche a la mañana y arriba. Y nos íbamos a juntar con el general Castillo, que cargaba unos 4 y a nosotros lo hicimos jefe. ¿El general Castillo? Sí, el general. ¿Recuerda usted su nombre? ¿Su nombre? Eliodoro Castillo Castro. Eliodoro Castillo Castro. ¿Usted cómo supo de la revolución? ¿Cuáles fueron sus primeros conocimientos? ¿Dónde oyó? ¿Quién le dijo? Mi padre era enemigo del sistema del gobierno porfiriano y era amigo de la propaganda que estaba haciendo Paulino Martínez. Allí en la hacía por Texas, en unos folletos que se llamaron Rayos de Luz. Y allí, eso me acuerdo de una parte que decía, cuando un gobierno se corrompa, hacer que triunfen. ¿Nos puede repetir, don Joaquín, lo que recuerda usted de esos periódicos, Rayos de Luz? No, es que me acuerdo de eso porque era una cosa esencial. Sí, es que no se grabó bien lo que nos estaba diciendo. ¿Cómo no? Eso de cuando ¿qué? Cuando un gobierno se corrompe, hacer porque triunfen los ideales de libertad y justicia. ¿Cómo tuvo conocimiento su papá de esos periódicos? ¿De eso? ¿Cómo supo su papá de Paulino Martínez? Es que mi papá tenía relaciones con muchas personas, ya de México, de todas partes, de centros de población, y estaba al tanto de las cosas. ¿Y cómo estaba en contacto? ¿Cómo? No, todavía no estallaba la revolución, todavía no. Estaba la propaganda muy dura, tanto periodística como ya de hecho en partes. ¿Cómo llegaban esos periódicos? Por correo. ¿Llegaban allá a su casa de usted, con su papá? Sí. ¿Se lo mandaban a él? Sí, y él estaba suscrito al periódico. En su pueblo no había ningún grupo revolucionario así, pero no a nivel armado, sino a nivel de hacer una labor de periodismo, de redactar volantes, no, pues, de hacer reuniones. Es triste decirlo, pero en ese tiempo, allí solo mi papá sabía leer. ¿Solo su papá Solo sabía leer? mi papá. Entonces él era así como un contacto.
el dirigente del pueblo y era también el que les hacía saber las cosas de cómo estaba la nación. ¿Y cómo les informaba su papá a las demás personas? ¿Cómo? Sí. En reuniones así, porque pueblitos pequeños no es necesario. ¿Y no había peligro de hacer esas reuniones? Pues les informaba de la situación, mas no de hacer propaganda allí mismo. ¿No? Eso no era tanto delito, de cómo estaba la situación. El delito sería ya propagar. Ya después que venían los folletos, entonces sí, ya se los enseñaban y ya no era propaganda de ahí, sino de Texas venía eso. ¿Y cómo esos también eran los que llegaban por correo, Sí, esos periódicos? también por correo. Y como mi papá estaba suscrito me acuerdo, parece que se llamaba ese periódico el Faro. ¿El Faro? No, era pero viniendo aquellos periódicos venían también los rayos de luz, pero pero seguramente venían a alguna imprenta y de ahí los mandaban. O sea que su papá también tuvo participación en el movimiento de la revolución. Pues espiritualmente. Y de ya después fue terrible. Nos incendiaron la casa y arrasaron con todo lo que teníamos, ya que estaba la cosa grave. Y fundamentalmente, ¿por qué usted ingresó en el movimiento de la revolución? Dije hace un ratito que porque ya nos iban a amagar cada rato. Nada más por eso. Cada rato, pues, joven, pues, da eso. Usted tenía 17 años. Y a oír lo que decía mi padre de los derechos del hombre, hablando de la Constitución del 57 y todo eso, los derechos que tenía el ciudadano y siempre sentía uno. O sea, la influencia principal que tuvo usted fue de su padre. ¿Cómo? ¿La influencia principal que tuvo usted fue de su padre? ¿Del papá de usted para entrar también al movimiento? No. La influencia fue muy personal, o sea, como dijera, fue espontánea. Sí. Espontánea. ¿Con qué jefe entró usted al movimiento? ¿Cuál fue su jefe inmediato? Ahí iba como jefe un cuñado mío que se llamaba Manuel Cuenca. Como jefe que por ser mayores eran 3, Manuel Cuenca, Julián Romero y Simón Nájera. Eran 3 los que, y las demás éramos chamacados, todavía no sabíamos la cosa como era medio. Pero ya nos reunimos con aquel y allá nombramos entonces a Eliodoro como jefe. Y él decía, a Eliodoro, el general de división que fue después. ¿Eliodoro? Eliodoro Castillo Castro. Entonces, primero usted entró con el general Cuenca. No, nos venimos juntos allí, ni él era nada. Si nos juntamos allí 17. ¿Y nadie era ahí todos? Todos éramos... nadie era el jefe. Nada más pasamos a recoger unas armitas por allí y ya. ¿Y las armas de dónde? ¿Del pueblo? De algunos amigos de nosotros que también las tenían. Y después se fueron con el general Eliodoro. Sí, nos fuimos a reunir por allá un filo que estaba. Allí nos reunimos y ya de ahí comenzó la cosa más bonita. ¿Usted conoció personalmente al general Eliodoro Castillo? Fui su secretario. Usted fue su secretario. ¿Qué nos puede platicar sobre el general? ¿Era valiente? ¿Sabía pelear? Tan valiente era que, era el corazón del estado de Guerrero. Y partía del distrito de Mina hasta acá, Oaxaca. Y la zona, porque en Acatempa, allá se repartieron
las zonas a los jefes, las zonas a Eleodoro, el distrito de Bravos, a Magaña, el distrito de Álvarez, de Galeana, Teipan, ¿verdad? Teipan a al general Salgado y Crisóforo Fragosa y Rafael Valenzuela y otros se repartieron en Tierra Caliente por ahí, por zonas. Pero a nosotros nos tocó lo mero, el corazón de aquí. ¿Cómo era Eleodoro Castillo personalmente? ¿Era amable? ¿Se llevaba muy bien con sus hombres? ¿Cómo era? Pues creo que no habría un hombre tan bueno que pudiera llegar a ser tan querido de sus tropas. ¿Todos lo querían? Todo el mundo. El general Zapata aquí lo tenía cuando íbamos a Tlaltizapán. El general Eleodoro Castillo, ¿a las órdenes de quién estaba? ¿Cuál era el otro jefe que el seguía? Jefe supremo era aquí, en Guerrero, el general Jesús H. Salgado, al principio. Pero ya después el pobre del general Salgado ya comenzó a flaquear mucho y la potencia única era el general Castillo. Pero de todas maneras, una vez nos llamó a que fuéramos a darle el auxilio para tomar el pueblo de Teloloapan. Llegamos y que no tenía gente. Y entonces le dice, mire general, yo vengo porque usted me llama, usted es nuestro superior, pero tengo mucho que hacer por ella, tengo muchas atenciones. Y así es que ¿dónde está la gente que no? Pues estos chivatos, dice, así hablaba, estos chivatos ya no me obedecen. Y entonces le dice, tenía creo 7 generales ahí, era su escolta, 7 generales sin gente. Le dice, oiga general, dígame quiénes son los más bribones y para que yo se los fusile aquí a todos. Entonces, ¿de quién dependía Eleodoro Castillo? ¿Quién era su jefe inmediato después de Jesús? Jefe inmediato era Salgado. Sí, ¿y luego? El general Zapata después. Ya después del general Sí. Zapata. ¿Usted nos puede decir algo más sobre Jesús Sánchez Salgado? Pues... ¿Usted lo conoció personalmente? Personalmente. ¿Qué nos puede platicar de él? Son muchas cosas, pero bonito sería en orden. Bueno, como como vamos, usted guste. Como vamos casi no me está gustando. Bueno, entonces ¿prefiere hablar ahorita del general Eleodoro Castillo? ¿Cómo? ¿Prefiere usted hablar ahorita del general Eleodoro Castillo? Bueno, de lo que crean ustedes conveniente. No, la historia es muy larga. Pues como usted guste. Con detalle sería muy tremenda. Pues todo es muy importante para nosotros. Bueno, el general Castillo aquí en Guerrero dio muchas batallas, triunfó y muchas derrotaron y por decir, porque ahí hay de dar y recibir también. Dar y recibir. Y al fin de todo, nosotros fuimos acá por este rumbo de Oaxaca. Había un pueblo muy malvado una de ciudad, pero allí iban a querer tomarse a la ciudad y luego como no sabían, los agarraban ahí y los que agarraban vivos los colgaban en los pies y viendo ya esas cosas tan malvadas, entonces ya el general Crispín Galeana de aquí de Malinaltepec nos pidió auxilio y le fuimos a dar y se lo dimos. Entonces fueron 2 divisiones de aquí, de Guerrero, Encarnación Díaz y Eleodoro Castillo.
Entonces ellos fueron donde estaba el general Crispín Aleana. El general nos llegó, nos Mandó fue a llamar. ver, nos pidió el auxilio y él nos fue a ver a Tlapa. Ya de Tlapa nos fuimos juntos para Oaxaca. Ya en Oaxaca nos repartimos. Una división agarró el filo y nosotros nos fuimos por un río seco que está ahí, una barranca seca, hasta arriba, acomodando la gente. Que un día luego se encontró ahí en un lugar donde estaban el enemigo. Y nosotros fuimos a dar una gran vueltota ya, a cortar la retirada. Y ya estuvimos y comenzamos a pelear así, nos bajamos de los caballos. Solo 80 llegamos allá porque la demás gente, mucha, es muy grande ese terreno, quedó allá, pero para cortar la retirada fue únicamente con el escolta del general. Y ya llegamos, comenzamos a pelear y como vimos que no era posible avanzar nada porque ellos en fortines y nosotros junto a los palmos, en las palmas tiradas que había ahí está, nos bañaban de tierra y todo con balas. Y entonces vimos que no era negocio y salimos al lado de Santiago, ahí estaba la caballada. Y pues que no se puede, pues a montar y dar una carga de caballería, 80 caballos de un jalón, los fortines que trozaban el cerro hasta avistarse a la ciudad. La ciudad la defendían del cerro, no era que peleamos en la ciudad, allí no. Y ya, sería cuando más media hora para haber desbaratado los fortines, y a pura pistola, porque No tenía. teníamos armas buenas y todo, pero era más fácil la pistola y pura pistola buena. Y ya se rindieron los de los fortines y entonces ya dimos la contraseña y apenas se ve el clarín hasta allá donde estaba Chandías. Y nuestro cuernote dicen que apenas lo oían, bien lejos. Pero luego, un poco a las 5 de la tarde precisamente, empezaron a desbarrancarse por los respaldos. Se llama ahí Cerro Colorado. Le dicen Cerro Colorado porque son respaldos colorados ahí. Y muchos ahí se fueron. Eso es adelante de Tlapa. Mucho Más adelante sí, de Tlapa. Sí. Cerro Colorado. Y después de ahí se regresaron a Tlapa. De allí, ya con los heridos que traíamos, nos hicieron 33 heridos. Ahora sí nos puede hablar del general Sánchez Salgado. A ver, no, de eso, por fin, el fin del general Castillo es que murió aquí en Zumpango. Ahí está su monumento. Aquí en Zumpango del Sí, Río. y es que no lo mataron, porque ese no se iba a dejar matar. Y ya era el último cartucho que tenía su pistola y la mordió y se mató él para no caer en manos. Para que no lo matara el enemigo. Eso fue después. Ni lo iban a matar, según, porque lo quería mucho. Mismo el ciruelo le lloró, este mariscal que era tan canalla también, pero no lo hubieran matado. Y el mismo jefe que se lo trajo muerto, le dio sepulcro, le hizo todos los honores como si hubiera sido su jefe, y con su espada y todo ahí. Ahora está aquí General Castillo en el sitio de los hombres de honor. Allí en Zumpango. ¿Cómo? En Zumpango. Aquí en Chilpancingo, en el panteón. Aquí en Chilpancingo. Sí, tenemos un sitio allí especial para nosotros. ¿Y del general Sánchez Salgado? Su historia es muy... yo detalladamente no la puedo dar porque nos vivimos muy cerca de él,
Pero no, sí, pues lo que usted pero sepa. muchas, cuando la traición de Victoriano Huerta, entonces nosotros nos reunimos en Acatempla, junto a Telulapa está un pueblo que se llama Acatempla, y allí estuvimos, y éramos 5,000 los que estábamos allí, y estaban entratados Navarrete, el general era Olea, el jefe de operaciones de Guerrero, que ya por parte de Victoriano Huerta. Y entonces decían que sí, que íbamos a reconocer al gobierno. Y entonces ya algunos le fueron a proponer a Olea que nos diera armas y parque, y que nosotros íbamos a perseguir a Cíntora, uno de Tierra Caliente. Y resulta que no quiso, ¿no? Malició bribón, mientras el general Castillo andaba por el Jilguero, fue a conferenciar con Zapata, porque él tenía mucha confianza. Fue él y John Barrera. ¿Por el Jilguero? El Jilguero, Morelos. En Morelos. Sí. Entonces se fue, y ya entonces nos quedamos ahí nosotros, encabezando la gente de Castillo. Y ahí ya nos llevaban sueldo, un tal Retes, y me llevaban ya peso cada uno diario, pero ya era algo. En eso que llega ya el general Castillo, que no era general, entonces trajo su nombramiento, y ya allá secretamente pues ya habló con el general Castillo, con el general Salgado, y dice, pues nada, luego listo, mucha reserva para sitiar a Telulapa, para pescar al jefe de operaciones. Pero resulta que este bribón la malició y se sale en la noche. Luego, ya nomás agarramos a los bazares que quedaron ahí, y a sus jefes agarramos de ahí presos. Don Joaquín, ¿usted conoció al general Emiliano Zapata? ¿Cómo no? ¿Dónde lo conoció? En Tlaltizapán. En Tlaltizapán, en el cuartel general. Y en aquel cerrito estuvo cuando la guerra cuando les tocaron más ustedes. ¿Usted conoció al general Zapata por primera vez ahí en Tlaltizapán? En Tlaltizapán. ¿En el cuartel general? Aquí no lo conocí porque nunca lo vi. Cuando vino aquí, porque no llegó a Chilpancingo. General Zapata de allí se fue para Tizla. Cuando Cartón se rindió allá en Chilapa. No, en el Rincón. En el Rincón, entonces se trajeron para acá a Cartón con todo y todo, con todas sus tropas y eso. Y entonces ya las tropas de Zapata, que era maya, se fueron para Tizla todos. Y aquí nos dejaron para que los jefes superiores juzgaran a los más bribones. Fueron 7 jefes, a los más... ¿A los que juzgaron? A los más malos. ¿Usted recuerda los nombres de esos jefes? ¿Cómo? ¿Recuerda usted los nombres de esos 7 jefes? No recuerdo, No sé. Pero uno fue Cartón, un tal Pesa, Colonel, no recuerdo de los demás. ¿Y qué les hicieron? ¿Los Sí, fusilaron? los fusilaron, según el Consejo de Guerra, estuvo duro eso. ¿Y cómo conoció usted al general Zapata ahí en Tlaltizapán? Allá, pues, como amigos, pues, le dio gusto de que vio el Pelón Castillo, así le decía, Pelón Castillo. ¿A Eleodoro Castillo? Sí. Le decían el Pelón. Sí, él lo bautizó de Pelón Castillo. ¿Usted iba con él? ¿Con Sí, el general Castillo? entonces íbamos a México y fuimos
íbamos a pedir la autorización del Banco Revolucionario de Guerrero y estuvimos ahí en Tlaltizapán. ¿Y cómo era el general Zapata? Pues no, era chaparroncillo, de regular, como dijera, ¿Complexión? sí, y bigotón, pues como todo el mundo lo conoce ya, por ¿Y su retrato. cómo trataba a la gente el general Zapata? Era ¿Cómo muy trataba amable, muy a bueno. sus hombres? Bueno, lo que su hermano era el diablo, ¿Don Eufemio? Eufemio era el demonio. ¿Usted conoce a don Eufemio Zapata? ¿A quién? A don Eufemio Zapata también. Tanto así que le llevé un recadito para que recomendara que me cambiaran. Yo pagaba la gente en la que llevábamos para que me cambiara de los billetes que yo llevaba del Banco de Guerrero, que allá nos dieran dinero. Y dice Eufemio, me dice sí, ¿y por qué no los gastan? Porque no los quieren, quémenlos. Y ya y al caramba, ya no le hicimos caso, ya nos fuimos. Entonces eran muy diferentes los hermanos Zapata. No, que va, Zapata era Emiliano era buena gente, muy amable y respetuoso y buena gente. ¿Usted conoció a su familia, el general Zapata? No, conozco solo a su hija. ¿La conoce? La conozco. ¿Todavía vive su Vive hija? todavía. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Vino aquí. ¿Ana María Zapata? Parece que sí. Y el general Zapata, ¿usted estuvo con él cuando estuvo planeando algún ataque a algún lugar o algo así? Nada de eso. No. Yo solamente del general Castillo, porque no nos permitiría la situación estar con el general Zapata y estar al mismo tiempo con el general Castillo. Sí. El general, ¿usted no se dio cuenta si el general Zapata era valiente, sabía, sabía algo de acción militar, si planeaba bien su estrategia militar? ¿Militar? ¿Cómo no? Pues él, mire, le voy a decir para mayor ilustración. Nosotros los revolucionarios, por buena, es decir, buena táctica que tuviéramos para hacer algo, no podíamos, nos faltaban elementos. Pero que el general Zapata sí tuvo valor suficiente, mucho valor, se le salía como nosotros, con unos 2 cartuchitos al enemigo. Él era muy valiente. Sí. ¿Cómo adquirían la comida cuando estaban en el movimiento? ¿En algún ataque? Sí, ¿cómo comían ustedes en general? Los campesinos, por eso le digo, que los campesinos son los que sostuvieron la revolución y nosotros quitamos las armas, pero de las garras del enemigo también, del gobierno. Conforme iban peleando. Sin compromiso a la nación, no le echamos. Que ustedes fueron los que comían reses ajenas, pero comimos los de nuestra patria, porque para ella estábamos luchando. Sí. Entonces, ¿en cada pueblo que llegaban ustedes comían? Sí. Hubo un tiempo que tuvimos nosotros sueldo, cuando estaba el banco, pues aquí. ¿Y cómo era ese sueldo? ¿Cuánto era? El sueldo, sí. Un peso. ¿Un peso? Un peso. ¿Y nada más les alcanzaba para comer? No, pero entonces con 6 centavos comía todo el día. Entonces les alcanzaba para más. Y ese peso, entonces, ¿qué lo gastaban después, aparte de la comida?
No, pues no había, como casi todas las tropas eran jóvenes, pues llegando a una población, pues a divertirse tantito, si no había peligro. Y si había peligro, pues A escondidas. listo. Con cuidado. ¿Usted conoció algunas mujeres dentro del movimiento que hayan participado ¿Y aquí? en el zapatismo? Sí. Y aquí únicamente a la güera Amelia, Amelia Robles. Esa, ¿Usted la conoció? Y aquí sí somos vecinos. La conocí que ella se va a presentar con nosotros. Ella y 2 hermanos. ¿Esta es la que le dicen la coronela? La coronela. Nada más a ella, ¿cómo era ella? ¿Usted la conoció? Muchacha, fue novia de mi tío Melesio Nava. Iba a ser su tía. Era monja. ¿Era monja? Era monja, salió de Chilapa, no le gustó ya la cuestión esa. Se viene allí, tuvo unos días y después se mete a la revolución. ¿Y cómo era esa señora Amelia Robles? Esa güera, Güera. medio güera. Y bueno, ahora ya no se parece. Ya se perdió toda su hermosura. Y era valiente. Él se dio a conocer aquí en el Salto Valadez. En el Salto Valadez, allí venía el enemigo del rumbo de Mazatlán. Y nosotros llegamos y entonces le dice Leodoro, tú te vas aquí con estos, nomás porque por aquí no van a entrar. Y sí le entraron por ahí, pero había un tecorral y allí y lo rechazó y nunca lo dejó pasar. Ahí empezó y luego pues Leodoro luego vio su vida y que tenía pues, estaba haciéndose de gente. Gracias. Y ya entonces ya le dio el nombramiento directamente de coronel, porque el que llevaba gente, mucha gente armada y eso, pues le daban su grado. Luego su grado. Y así lo dejaba perder por sus tonteras y ya. ¿Usted conoció alguna otra mujer? A una tal Perfecta de la Costa Grande. ¿Perfecta? Perfecta, pero no sé ni de qué. No se acuerda usted. No. ¿Y no se acuerda algo más de ella? ¿Que si tuvo algún grado militar ella o...? Aquella no supo. Y las viudas, los hijos que sus padres se morían en las batallas, ¿qué hacían con ellos? ¿Se les daba algún dinero o se les dejaba en algún lado? No, les digo que nosotros que nos destruyeron todo, mis padres se fueron a refugiar a los campamentos, mi madre, ya de la casa, se iban a ver siquiera allí lo que había quedado, los agarran a balazos y los ponen a correr. Luego va resultando que ya se vinieron a refugiar a los campamentos y ya por allá la cuestión de que les dieran algo, nunca les dieron nada. El general Castillo dice, miren, luego que triunfe la revolución, le vamos a hacer su casa buena, tío Víctor, y le vamos a reponer todo lo que perdió. El Chihuahua ni de comer nos han dado, ¿no? Si no medio nos moviéramos, no tendríamos medio. ¿No hubo algún contacto con algún otros grupos revolucionarios? ¿No con, por ejemplo, los villistas, los carrancistas? Nosotros y los villistas éramos éramos compañeros. Los villistas le nombrábamos
la división del norte, y aquí Zapata la división del sur. Y en principios de 1915, tuvimos, no, parece que fue en diciembre, como a principios de 1915, no recuerdo bien, tuvimos una reunión allí en Xochimilco, y allí trataron las cosas, pues, de cómo, en estrategia. Sí, los planes y todo. Y sí, entonces ya Castillo se puso más duro aquí, en esta correría de casa. Sí, entonces estaba el presidente Eulalio Gutiérrez, presidente de la convencionista, dice que nos traicionó al fin, se va con Carranza. ¿Usted tuvo contacto directo con entonces con los villistas? Sí, ya estuvimos en esa reunión y nos daban banquete los villistas, porque ellos venían más ricos que nosotros. Entonces eran diferentes. ¿Eran diferentes los villistas y los zapatistas? ¿El ejército villista era diferente al ejército zapatista? ¿En qué sentido? Pues, por ejemplo, si tenían más dinero, sí, o si su organización era diferente. Ellos, no, la organización la teníamos bien. Nosotros, ¿parecida a las dos? Sí, pero lo malo que pues, allá ellos tenían quien los protegiera. Los terrazas, millonadas de pesos. Los terrazas. Sí. Entonces ellos les daban dinero a los villistas. Y nosotros aquí apenas le pidieron 100,000 pesos, le pidió Zapata al obispo de aquí de Chilapa, y ya tuvimos ahí una balacera una noche en Chilapa. Cuando regresábamos de ir a pelear por Oaxaca, venimos a dar gallinas. Pues Chilapa. Sí, pero entonces, los vencimos y siempre dieron los 100,000 pesos. Pero a fuerza. Sí. Los villistas tenían uniforme. Los villistas, algunos y otros no. Casi como hasta ahora visten ellos. Ese era el uniforme. ¿Y ustedes los zapatistas? Nosotros teníamos uniforme solamente cuando estábamos en Morelos o en México. Pero salíamos de ahí ya, ¿no? Los sombreros eran logrados, ahí se veían. Era de aquellos de los que me hablaba hace un rato, de estos defensas rurales o no sé cómo. Guardias rurales. Ajá, así. Y allí estaba el grado de cada quien. Y los que tenían algún grado militar tampoco tenían uniforme dentro de los zapatistas. No, el mismo general Leodoro Castillo no tenía nada. Tenía su sombrerote allí grande, pero no sin. Cuando triunfó el señor Madero, cuando ya fue presidente, ¿usted notó algún cambio dentro de los pueblos de por aquí, por Guerrero, algún cambio económico, algún cambio en la tenencia de las tierras? Pues no, ningún cambio, era lo mismo. ¿Seguía igual? Igual. Sí, porque fue efímero su gobierno de Madero, fue pasajerito, pues. Rápido. ¿Usted conoció los cambios que proponía el general Zapata? Los cambios dentro de la propiedad de la tierra, dentro del trabajo de los campesinos, pues el plan de Ayala. Antes del plan de Ayala tuvimos aquí un plan que se llamó Plan de Zacapostepec, precisamente por el general Salgado y escrito por Mariano Peña de Xochipala, un nombre ilustrado, y allí se puso el plan. Ofrecía tierras y todo
tal como varios artículos ahí de... ¿Cuándo fue ese plan anterior? En 1912, el que digo en 1912. 1912. ¿Y después vino el plan de Ayala? El plan de Ayala después, yo creo. ¿Y entonces qué pasó con el plan de Zacaqué? De Zacapostepec. Zacapostepec. Pues como aceptamos el plan de Ayala, y ahí estaba todo, para que queríamos dos planes. Ajá. Entonces aceptó el plan de Ayala. ¿Y usted cómo conoció el plan de Ayala? ¿Cómo? Sí. Desde que lo íbamos a firmar aquí precisamente, aquí en el, ¿cómo se llama? En el Hotel del Sur, aquí en Chilpancingo, después de la toma, íbamos a firmar la rectificación o la ratificación del plan de Ayala. Y entonces, no recuerdo, yo no firmé nunca eso. ¿Ah, usted no lo firmó? No. Pero usted lo leyó, usted lo conoció. No, lo conocí de más. Y hasta ahora tenemos por allí. Sí. Y voy a mandar un oficio a México a que se, ¿cómo se dice? A que se reproduzca y manden cantidades de eso para que vean que ahí están sacadas las leyes agrarias y todo lo demás. ¿Usted tuvo conocimiento o cómo supo usted de la traición de Huerta? Cuando mató Huerta a Zapata, digo a Madero, perdón. ¿Cómo? Sí. ¿Usted supo cuando Huerta mató al señor Madero? Sí, se supo. Fue una cosa, como dijera, tan sensible que lo soñé, pero en una manera distinta, pero era pues, y a poquito luego tenemos la noticia que había muerto Madero. O sea que antes de que se supiera la noticia. Sí, ya había soñado soñado eso. ¿Sí? Y les platiqué. ¿Cómo? A ver, ¿cómo? Soñé que eran dos como serpientes así. Una tenía la cabeza más chica y la otra la cabeza grande. Y que la de que tenía la cabeza más grande fue la que murió. Y entonces la chica, pero no, la de la cabeza era grande, era la de Huerta. Y que echaba chorros de veneno por todos los lados. Y que ya, bueno, en el mismo sueño, esos chorros de veneno que tiraba así, eran las tropas que estaba arreglando ya para que no lo fueran a traicionar y quedaran a favor de él. Así, no me acuerdo hasta, y era la cosa muy grave, no me acuerdo cómo hasta escribí eso. Que salía en verso también. No recuerdo. Pero por ahí así va la cosa. Así supimos. Y ya después ya comenzamos todavía lo último de aquí fue una guerra aquí en Carrizalillo, media dura, y la de un punto que se nombra La Burra, que querían tomar todavía los huertistas esos campamentos y se llevaron buena trilla y largaron todo. ¿Usted siempre salió bien de las batallas? ¿Nunca le tocó que lo hirieran? Como no. Varias veces. ¿Sí? ¿Nos puede platicar alguna vez? En el Locotito. ¿Allá? En la costa. En Tlacotepec, un raspón por acá.
pero fueron varias ocasiones. ¿Usted recuerda qué pasaba mientras ustedes estaban en el movimiento, mientras ustedes estaban peleando? ¿Usted recuerda qué pasaba con las haciendas, con las tierras aquí en Guerrero? Pues, los lugares que teníamos dominados nosotros, pues, entonces eran libres los campesinos. Ellos ya eran dueños de sus tierras. De las tierras. Ellos las administraban, ellos sembraban. Todo, no había. Y desde ahí ya nunca cobraron. Desde que tomaron posesión así porque por la fuerza de nosotros ya nunca pagaron rentas. ¿Usted cómo supo de la muerte del general Zapata? ¿Cómo? Pues acá ya, aquí en el mismo estado. ¿Usted estaba aquí en Guerrero? Sí, aquí en Guerrero. ¿Y cómo supo? Pues él lo traicionó Guajardo, pues. ¿Pero alguien le platicó en especial? ¿Alguien le platicó? ¿Quién? ¿A usted de que habían matado al general Zapata? ¿O usted lo leyó? Eso por oficio se sabía. Ah. Sí, nos comunicábamos. Las tropas de allá pues, daban a saber lo que había por acá, o lo que había por allá, y los de aquí, lo que había por allá. ¿No sabe usted si hubo alguna deserción? ¿Si había gente que se salía del movimiento zapatista? ¿Cómo Sí, traicionándolo? Pues hubo varios, pero realmente fueron muy pocos, relativamente, porque la demás gente fue fiel. Mejor se retiraron como perdidos ya después de que Zapata se había muerto. Se retiraban por allá. A lo mismo sucedió aquí en Guerrero, aunque estaban alerta. ¿Y ustedes aquí en Guerrero qué hicieron cuando supieron que había muerto el general Zapata? ¿Cómo? Aquí en Guerrero, ¿qué hicieron cuando supieron que había muerto el general Zapata? Era ese tiempo ya de que estaba por terminar la revolución. Entonces, lo que hicimos pues nomás contemplar aquello, sino que cuando bajó Obregón, entonces se le amontonaron otra vez los zapatistas de Guerrero y se fueron de aquí hasta México y a correr de ahí a Carranza. ¿Usted tuvo alguna participación en algún otro movimiento después de 1920? Solamente un poquito con la cuestión de los cristeros. ¿Usted participó con los cristeros? Sí, contra ellos. Ah, contra ellos. Sí. ¿Cómo participó usted? Pues persiguiéndolos. Íbamos por acá a perseguirlos, andaban por acá por el Plateado, ¿no? Por ahí, por ese rumbo. ¿Y bajo las órdenes de quién está usted? Allí ya no había más que los presidentes municipales. Yo era jefe de ahí de mi pueblo y yo llevaba gente y así muchos, íbamos muchitos. ¿Y por qué los perseguían a ellos? A los cristeros. Sencillamente porque me pelaban hasta las mujeres y les hacían cosas. ¿Y usted sabe por qué hacían eso? ¿No? ¿Por burla o por despecho allá? O como demostrando ironía, desprecio o algo así. ¿Nos puede platicar algo más acerca de los cristeros? Algo así de cómo era la defensa de los pueblos cuando venían los cristeros. ¿Pero qué defensa? Si primero nos dieron unas carreras por ahí, estaban desorganizados, ya después los empezaron ya a perseguir. ¿Y usted cuánto tiempo duró
persiguiéndolos, o cuánto tiempo duró luchando contra ellos. Contra los cristeros fue poco el tiempo, fue poco, fueron unas 3 o 4 veces que bajamos. O sea, como un Porque año nada estaban, más, o ¿te menos. acuerdas de cuando Vidales? En ese tiempo. ¿En qué año fue? 1930 y 1926. No me acuerdo. Parece que. Como el 28. O 26 lo cristeros. 26, 27. Fechas, esas sí son ingratas. ¿Usted conoció la Constitución de 1917? La Constitución, muy poquito. Y dentro de ese poquito que usted la conoció, ¿qué opina usted de ella? Tiene de todo. Ahí parece que algunos legisladores daban facilidades a los terratenientes para que siguieran conservando sus propiedades. Y aunque dice que todos los pueblos deberían reconocer sus terrenos, aguas, montes, todo lo que les habían recogido. Tenía que volver a poder de los pueblos. De eso está muy bien la Constitución, ¿cierto? Porque hay el que luchó mucho, un amigo mío, un diputado, Pastor Jaimes, David Pastor Jaimes, guerrerense. ¿Usted cree que hubo un cambio muy notorio dentro de su familia de usted antes de la revolución y después? Sí, o sea, usted nos platicaba que antes pues no tenían mucho dinero, la tierra la tenían que... Sí, era la cosa que con poco también se hacía mucho. Y esa situación, como le digo, hay cosas benéficas que yo las recuerdo con cariño de aquella época. Primero, la seguridad de la vida, la seguridad de intereses y todo eso. Si usted llevaba una bolsa de dinero así, aunque vieran que va para su pan y solito, no había quien le fuera a salir por allá y quitarle nada. Dormía en el campo y aunque vinieran borrachos respetaban. Eso creo que fue muy bien. Y lo malo fueron los destierros, los cadalzos, las humillaciones en general que hacían los potentados. ¿Y después de la revolución? Después de la revolución. Después a trabajar. ¿Ya todos tenían sus tierras? Ya todos habían sentados en su silla y no hubo quien los quitara. Nosotros allí en el pueblo, que casi formamos puro revolucionario, a ver quién nos quitó. Hasta ahora están allí las tierras. O sea, ¿usted cree que sí hubo algunas mejoras después de la revolución? Yo tan creo que pues está viéndose. Dice un proverbio, la demostración de los hechos es la verdad pura. Entonces, ahorita aquí en Guerrero, en Chilpancingo, ¿usted cree que están conformes No con del la todo, situación? No del todo, porque un campesino, un ejido o un ejidatario
está pobre. ¿De qué le sirve que le den una inmensidad de terreno si no lo puede cultivar? Le faltan recursos, le faltan bueyes, le faltan... Si le dan tierras y no le dan, y no tiene ni bueyes siquiera, ¿qué hace? No hace nada. Falta que lo ayuden con dinero. Entonces, ¿usted encuentra que hay algo parecido a la situación anterior a la revolución? ¿Hay alguna situación que se parezca o es muy diferente? Hay algo todavía. Hay algo y a mi juicio es mucho, no es muy poco lo que hay todavía que componer. Es mucho. ¿Usted sabe o tiene conocimiento de algunas inquietudes aquí en el estado de Guerrero, de algunas inconformidades? Aquí inconformidades por ahorita, solamente eso, pues que andan secuestrando y esos preguntas. O sea, ¿usted cree que esa gente que anda secuestrando es alguien que está inconforme? Pues naturalmente, por esto, porque están haciendo un partido que se llama, le dicen Partido de los Pobres, pero es un pretexto, a mi juicio. Y lo peor de las cosas, que nadie que tenga sentimientos mexicanos va a poder sentir contento con esas matanzas que hubo por aquí por la costa, que los agarraron como pajaritos allí en los carros. ¿A quién? Los federales. Ellos son unos sobrinos, uno aquí vive abajo, está quebrado de aquí. O sea, los generales, los generales... Era federal. Él lo agarraron. No, allí murieron y unos que otros vivieron. Esos son criminales, son asesinos. A mi juicio no tienen un ideal, no tienen bandera que defender, más que la misión de ser millonarios y dejarse al extranjero. Yo creo. Pero nosotros los mexicanos creo que nunca deberíamos estar contentos con que se nos esté molestando en esa cosa. Ahora, los militares no perseguían a ninguno, iban a dejarles cosas, o sea, las partidas que tenían por ahí, luego los tarullanos sin esperar nada, y los agarraron allí, una matanza terrible, a poco para ver, yo creo que para ver si tenían, ya era una como dijera, una especie de sedición o así contra el gobierno, mandaron, ¿no? Y lo mismo, entonces ya no se dejaron, después sí ya los persiguieron. Pensaron que era un error el que los atacó del primero, pero ya del segundo ya no fue error. Y eso es lo único, es la inconformidad, y que hay algunos por aquí que hasta ponen letreros que acaban, pero no son gentes que no están muy bien dentro del orden. Bueno, don Joaquín, ¿usted tiene algo que agregar, algún dato que yo no le haya preguntado y que usted quiere que quede grabado? ¿Quiere usted hablar algo más acerca de alguna otra cosa? Que hablar, si yo hubiera estado pensando que podía llevarse esto, hubiera preparado tantito la cosa y ponerle en orden para que no fuera tan mal. Pero ahorita ya no quiere usted agregar nada. Pues ahorita no sé ni con lo que pudiera agregarse, solo viendo lo que pasó ya. De esos detalles hay por miles todavía. Bueno, pues cuando la pasemos a máquina, se la vamos a traer. ¿Está bien?
Bueno, don Joaquín, pues muchas gracias, ¿eh? Para servirles. A ver, don Joaquín, ¿qué nos va a platicar? Como a los 4 días después de habernos unido con el general Castillo, que entonces en la barranca de Chapultepec había unos, como les nombraban, defensas, y todos estaban armados con sus dotaciones de parque, pero eran 17 ellos, pero uno aquí, otro por allá y otro por allá. Así es que fuimos a desarmar todos esos sin un balazo, sin ni un balazo. Pero ríndase o se muere, pedazos de caña con sí, ríndase. Y así 17 armas con sus dotaciones de parque. Y eso sirvió para la primera guerrita ya que hubo con el gobierno en un lugar que se llama El Puerto. Y de casualidad, y que estos decían, porque la emboscada, la falta de experiencia, va aquí la pedreguera y unas peñas y eso, y dice que la emboscada de nosotros está como a 2 metros del camino, y en el terreno de ellos, que ellos conocían. Hay quienes que vienen a salir de por encima de la emboscada que tenían, unos chihuahuas, y nos acomodía a toda nuestra gente. Y ellos decían, no corran, yeguas, no corran, y ya la gente de nosotros nomás iba así en un medio hilito que había, y luego ahí se escondían y ahí se iban escondiendo, y ya salieron todos ellos del Pedregal también, a campo libre, a campo raso, sí, y ahí sí, y ya van cerquita. Ahora tales y tal, bueno, al hacer allí los hacemos bola. En ese momento no estaba allí el general Castillo, Benjamín y otros, estaban en Corral de Piedra, pero se vinieron a toda Chilla cuando empezó la balacera. Ya llegaron arriba, sí, lo trozaron por un lugar que se llama Conulahuayo, y ya bajaron ahí a caballo, que dirían, ya llegó la caballería. Y que bueno, de ahí los vimos, allí murió un sargento primero de ellos, y corrieron todos, ¿sí? Y salieron otros heridos, un tal Ced Barrera, otro, ¿quién otro? A Félix, creo, también a Félix Fuentes, de aquellos. Y de nosotros mismos. Eso fue el corto. Bueno, eso es todo, don Joaquín. No sería más. Allí nos pasamos a Corral de Piedra, y entonces nos llegó un oficio del jefe de ellos, donde decía, señor, dice, al jefe Eliodoro Castillo, espero que no se negará a darme el combate donde me lo dio ayer. Sí. Y yo era el escribiente y que puedo escribir. Y entonces, ¿qué cosa vamos a decir? Diles que nosotros pelearemos donde se pueda, donde nos alcancen, donde nos encuentren, ahí pelearemos. Y ya no nos siguieron, ya tenían refuerzo, por eso querían que fuéramos a pelear otra vez allí. Pero ahora sí querían. Sí, y entonces nos pasamos a Yesla.
Y ya a los 2 días y nos llega un oficio muy atento allá, muy bonito, donde decía que si la bandera que defendíamos, preguntando cuál es la bandera que persigue, si es una bandera digna de apoyarse. Estoy dispuesto a estar con ustedes y apoyarla. Así. Y entonces ya el general no tenía escuela, pero tenía cabeza. Y se pone a redactar y escribir. Adiós, pero le dimos bien. Leodoro se inspiró mucho, hacía recuerdos de otras épocas allá y diciéndole que a la hora que quisiera que lo aceptábamos. Ya para ti. Bueno, don Joaquín, muchas gracias.